Sí, lo que íbamos a empezar, eso sí me cuadra más, lo que íbamos a empezar era en contratos por un documento que se llama novedades. ¿Y por qué? Bueno, novedades ya no son tan novedades, porque la ley es 9/2017, pero sí es importante porque son cambios de lo que ha venido siendo toda nuestra normativa en materia de contratos, pues ha cambiado con esta nueva ley. Entonces, me gusta ver este documento porque se ve una visión de conjunto de todo lo que es la contratación y sobre todo por qué se ha tenido que transponer o hacer esta ley de transposición, y se tiene una visión de conjunto muy buena de la ley. Bueno, esto es en el bloque 4, dame un segundito, que vamos a ver el documentito. Tenéis este documento, ¿verdad? Vale, pues, ¿qué vamos a ver en este documento? ¿Por qué procede esta nueva ley del año 2017? Y para empezar primera cosita que hay que saber y que es preguntable, transpone lo que se llama el cuarto paquete de contratación pública de la Unión Europea. ¿En qué consiste el cuarto paquete? Bueno, el cuarto paquete son 3 directivas y hay que sabérselas, o sea, quiero decir, hay que saberse el nombre, puede ser muy preguntable, que son, aquí las tenemos, las directivas 2014-23, UE 2014-24 y 2014-25. Bueno, esto que voy a contar ahora es importantísimo, y conviene comprenderlo. Si no se comprende, me lo decís. Si veis el nombre de la ley, en el nombre de la ley solo se transponen 2 directivas, la directiva 2014-23 y la 2014-24. La directiva 2014-25, llamada de sectores excluidos, no se transpone inicialmente porque en España siempre hemos tenido separada la contratación general de los sectores excluidos. Sectores excluidos son 4. La contratación en el ámbito del agua, los transportes, los servicios postales y la energía. Y eso lo habíamos tenido nosotros en una ley aparte. ¿Qué pasa? Que como veis en el año 2014, si las transposiciones suelen ser 2 años, aparte de que la general ya la transpusimos tarde, porque transpusimos en 2017, teníamos que haber sido en 2016, pues la del 25, sectores excluidos, se nos dio que estábamos en 2018, 2019 casi, y no habíamos traspuesto la directiva, con lo cual, en lugar de hacer una nueva ley, como no nos daba tiempo a hacer una nueva ley, como habíamos tenido siempre en España, se optó por derogar la antigua ley y meter en esta ley la transposición de la directiva 25. De tal forma que hoy, si me preguntan, hoy tenemos las 3 directivas transpuestas en la ley 9/2017. Sí, aunque en el título solo vengan 2, porque inicialmente solo se transpusieron 2, la 23 y la 24, y se pensó no transponer la 25, pero finalmente se cambió de opinión y se transpuso la 25. ¿Me explico? Si veis la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento y del Consejo 2014-23 y 2014-24, no aparece en el nombre la 25, pero que sepáis que la 25 ya está transpuesta en esta ley, Y os digo la norma que transpone la 25, que modifica esta ley para transponerla. Pues es la ley, perdón, Real Decreto Ley 3/2020 de medidas urgentes para la incorporación al ordenamiento jurídico español, medidas urgentes de incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas de la Unión Europea. Diversas directivas de la Unión Europea. Y ponéis entre paréntesis que esta es la que
modifica la ley de contratos para introducir la directiva 2014-25. Entonces, si a mí me preguntan en el examen en qué consiste el cuarto paquete, bueno, cuarto paquete viene porque ya es la cuarta normativa y más intensa que ha hecho la Unión Europea. Entonces yo me tengo que saber los nombrecitos, todas son del 2014 y correlacionadas 23, 24 y 25. Si os fijáis, os cuento un poco el whatabout de esto. La 2014-23 versa sobre concesiones. Concesiones solo hay dos, existen dos. Concesión de obra y concesión de servicio. Concesión de obras y concesión de servicio. Mientras que la directiva 2014-24 trata sobre los otros tres tipos de contratos que no son concesiones. De tal forma que vamos a tener 5 tipos de contratos. Fijaos, vamos a tener concesión de obras, concesión de servicios. Lo pongo en otro color para que sepamos que esta sería la 23 y esta la 24. Y luego en la 24 tenemos contrato, esto sería contrato de concesión de obra, contrato de concesión de servicio, esto sería contrato de obra, contrato de servicios y contrato de suministros. Vale, esto es una cuestión que se simplifica mucho. Nosotros antes de esta ley, teníamos como 7 tipos de contratos. Ahora, en toda la Unión Europea, existen estos 5 tipos de contratos, que son concesión de obra, concesión de servicio, lo vamos a llamar concesiones. Cuando hablemos de concesiones en plural, nos estamos refiriendo a las obras y servicios. Y luego, cuando hablemos de contratos a secas, esto también es un contrato, pero son contratos de concesión. Cuando hablemos de contratos a secas, estaremos hablando de obras, servicios y suministros. Vale, y el what about, ¿de qué va las concesiones? ¿Alguien sabe cuál es el elemento diferenciador de las concesiones? ¿Qué diferencia hay entre un contrato de obra y un contrato de concesión de obra? La explotación del servicio. Vale, ¿y tú por qué lo sabes? En la obra es a realizar la obra, por ejemplo, construir un edificio o lo que ¿Pero tú sea. por qué lo sabes? ¿Porque te lo has estudiado, lo has visto ya con anterioridad o por qué? Ya, algo me han contado. Vale. Bueno, pero bueno. Bueno, pongo aquí el concepto y ahora lo explico, ¿vale? El elemento diferenciador entre, veis aquí tenemos un contrato de servicios, pues la diferencia entre un contrato de concesión de servicios o de concesión de obra y de obra, veis que no está, suministros no tiene modalidad de concesión, porque ya veremos que no va a caber, pero la diferencia entre estos 4 es que aquí pongo el concepto, se transfiere al contratista el riesgo operacional. El riesgo operacional. Ahora explico qué es esto, ¿eh? Mientras que aquí, pues no hay transferencia, aquí no transferencia del riesgo operacional. Bueno, ¿y qué es esto de riesgo operacional? ¿Puedo borrar para explicar lo que es el riesgo operacional? Vale, el riesgo operacional, que esto está así, ya insisto, regulado, esto no es nada original nuestro, esto viene así de las directivas y así existen en los 27 países de la Unión Europea, estos 5 tipos de contratos son igual, ¿vale? Esto viene, ya digo, de la directiva 23. Bueno, vale, el riesgo operacional es lo siguiente. Yo puedo, vamos a ver, si yo soy un contratista, empresa ABC, y me encargan que construya una carretera, ¿verdad? Del punto kilométrico 1 al punto kilométrico 20. Me dicen, construya esta carretera, que le vamos a pagar pues a 1 millón por kilómetro, 20 millones. ¿Aquí hay riesgo operacional de algún tipo?
Riesgo operacional es el contratista. Riesgo operacional es cuando el contratista no sabe cuánto va a ganar por la obra, ni si va a ganar o va a perder. Aquí el contratista sabe lo que va a ganar. Sí, sabe que cuando llegue al kilómetro 20, a él le pagan 20 millones. Con lo cual aquí no hay ningún tipo de riesgo operacional. Esto es un contrato de obra como una casa. Riesgo operacional, ninguno. ¿Cuánto sabe la empresa ABC que va a ganar? 20 millones. Y punto. Otra cosa es que la administración te diga, mira, me vas a hacer esta carretera con estos 20 kilómetros y yo no te voy a pagar nada, sino que te voy a dar 25 años para que tú la explotes y lo que saques para ti. Este es el riesgo operacional. ¿Qué puede ser? Antes eran 20 millones, ¿no? Bueno, pues puede ser que saque el doble, puede sacar 40, 50 millones, o puede pasar que saque menos, 10 millones, 5 millones o 10 millones. ¿Esto cómo se llama? Riesgo operacional, donde el contratista, hasta que no pasen 25 años de explotación, no sabe si el contrato le ha salido rentable o cuán de rentable le ha salido. ¿Me explico? Vemos la diferencia entre un contrato de obra, precio cierto, sé lo que voy a ganar, y tras la finalización me lo pagan, pero aquí yo hago la carretera y lo que me da la administración es un derecho de explotación durante unos años y todo lo que yo saque para mí. ¿Lo vemos? Julián, esto al final es la concesión de las autopistas, ¿no? Claro, esto son concesiones. Esto luego hay muchas formas de explotar. Está el peaje, peaje en sombra, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a explotar? Pues entonces yo pongo aquí una barrera y cada coche que pasa, 1 euro. Si no pasan coches, pues yo echo la carretera y saco poco dinero. Si pasan muchos coches, pues sacaré más dinero. Ese es el riesgo operacional. Os voy a decir esta modalidad, una modalidad os voy a decir, y me vais a decir si es un contrato de obra o concesión de obra. Me dice, tú vas a construir la carretera. A la carretera le vas a poner un arco y le vas a poner unas barreras. Y a cada coche que pase le vas a cobrar 1 euro. Y ese euro de cada coche que cobras me lo vas a dar a mí, Ministerio de Transportes, me lo vas a dar a mí. Y yo te voy a pagar por la construcción de la carretera y hacemos un contrato por 5 años, te voy a pagar al mes 1 millón y te voy a pagar 20 millones por la construcción de la carretera. ¿Esto qué es? ¿Un contrato de obra o concesión de obra? Contrato de obra. De obra. Esto es un contrato de obra, efectivamente. Obra y servicio, ¿vale? Porque es construirlo y luego durante 5 años el mantenimiento. Pero aquí no hay concesión, porque no hay riesgo operacional. ¿El contratista sabe lo que va a ganar? Sí, sabe que va a ganar todos los meses 1 millón y que tras la construcción se va a llamar 20 millones. Luego al año se va a llevar 12 millones por 5, riesgo operacional 0. ¿Lo vemos? O sea que no siempre que haya un peaje o formas de cobrar por el uso va a ser concesión. Yo me tengo que fijar para saber concesión ¿qué? Si hay riesgo o no hay riesgo. ¿Vale? Podemos asumir que... vale, y otra cosa que no debemos fijarnos, porque simplificáis y me decís, bueno, si lo paga el usuario es concesión y si lo paga la administración, si la administración le paga, no hay riesgo y no es concesión. Bueno, pues os voy a poner otro ejemplo para ver si... Dice, me vas a crear la carretera. Le vas a poner no le vas a poner nada, sino que yo voy a tirar un cordón donde cada coche que pase, yo, administración, te voy a pagar 1 euro. Esto es lo que se llama peaje en sombra. Te voy a pagar 1 euro en lugar de que sea el usuario no para, pasa con su coche y cada coche que pasa, yo te pago 1 euro. ¿Esto qué es? ¿Obra o concesión? Concesión. ¿Estáis seguros? Yo diría contrato. Contrato de obra. ¿Por qué? Porque sabes que te van a pagar el euro, ¿no? No, pero ¿y cuántos euros te van a pagar?
Pero, Ujú. pero 1 euro por cada coche. Pero ¿cuánto te van a pagar al mes? Pero no Tantos lo euros sabes. según el número de coches. Luego, no lo sabemos. Esto es un contrato de concesión, como dice Andrés. Concesión. Lo que pasa es que lo paga la administración, ¿verdad? Pero igual, lo que importa es que haya riesgo operacional. Si no pasan coches, ¿qué pasa? Pues que yo me arruino. Yo, empresa, he creado la carretera y me arruino. Y si pasan muchos coches, cobraré más. Pero no hay un precio cierto. Por tanto, es una concesión. Cuando hablo de contrato de concesión de servicio, es lo mismo, pero la carretera ya está construida. A los 10 años se saca a licitar esta carretera ya construida y lo único que tienes que hacer es 20 años de mantenimiento y explotación. Entonces, eso sería un contrato de concesión de servicios. ¿Me explico? Tú te encargas de tenerla limpia, la pintas, todas las señalizaciones bien y lo que saques para ti. Y a los 20 años me devuelven la carretera. Eso es un contrato de concesión de servicio. Ahí no hay que construir nada, ya estaba construido. Julián, una pregunta. ¿Y podría haber contratos mixtos que fueran concesión y contrato? ¿O serían Vale, diferentes? En plan, sería- muy buena pregunta. Ahora lo que vamos a ver, me vais a decir, a ver si siguiendo el mismo criterio de riesgo operacional, imaginaos que dice, mira, constrúyeme la carretera, la vas a explotar, yo te voy a pagar al mes 10 millones y tú vas a tener 10 años de explotación. ¿Aquí hay riesgo operacional? Hay riesgo, sí, hay riesgo operacional. Imaginaos que la construcción, el coste, vamos a poner, nos olvidamos en la construcción, por si es más sencillo, un servicio, un contrato de concesión de servicio, ¿vale? Donde el coste del mantenimiento al contratista, la empresa ABC, pues le cuesta al mes 12 millones de euros el mantenimiento de la carretera y la administración le paga 10 millones al mes y el resto en explotación. ¿Hay riesgo operacional? Claro, como no me pasen coches, lo que me paga la administración al mes no me da, porque no cubro ni costes. Ahora, si yo son 10 millones más saco otros 12 millones por peaje por explotación, pues ya estoy sacando 22 millones. Me llevo 10 millones. 12 de costes más 22. ¿Lo vemos? Vale. Pero si en lugar de 12 millones la administración me paga 12 millones más explotación, esto es contrato de servicio o concesión de servicio. Pues ya pasa a ser de servicios. ¿Por qué? Porque el contratista, en el momento en que tenga asegurado los costes de la realización del contrato, sí que hay riesgo operacional, pero no voy a perder. Entonces, si el contratista tiene asegurado que no va a perder en la ejecución del contrato, ya pasa a ser un contrato de servicios. ¿Me explico? ¿Qué tiene asegurado como mínimo el contratista? Que lo que me gasto al mes es lo que me paga la administración al mes. A partir, todo lo que gane de aquí van a ser beneficios limpios. Por tanto, no hay riesgo operacional, en tanto que el contratista nunca va a perder. ¿Qué puede ganar? No ganar. Ganar mucho, ganar poco, pero perder no va a perder. ¿Lo vemos? Bueno, esto ya es la segunda parte, ¿no? Lo que pasa es que me la ha preguntado Andrés y es un poco ya más complicado, pero al menos nos olvidamos, si queréis, de esta segunda parte, que ya metidos en faena lo veremos, pero al menos hemos cogido el concepto de riesgo operacional cuando el contratista no sabe si va a ganar o va a perder. Entonces estamos ante una concesión. Vale, pues me vuelvo al documentito. Esta es una de las novedades más importantes. Ahora tenemos en toda la Unión un panorama de 5 contratos y son en toda la... ¿Qué pasaba antes? Que un país tenía 5 contratos, otro tenía 7, otro tenía 10, nosotros teníamos 7 y una media figura ahí rara. Ahora tenemos 5 en todos. Julián, Sí. no me ha quedado claro qué es el cuarto paquete de la Unión Europea. El cuarto paquete se le llama al conjunto de las 3 directivas en materia de contratación que se tiene que aplicar en toda la Unión. Vale. La directiva 23, 24 y 25 es lo que se llama el cuarto paquete, que cada una versa sobre una cosa. La 23 sobre concesiones, la 24 sobre contratos, no concesiones,
y la Directiva 25, contratación en sectores excluidos. Vale, Yo- genial, yo lo- gracias. ¿Vale? A ti. Yo lo pondría, lo de los sectores excluidos, entre paréntesis, ponéis aquí contratación en materia de el agua, la energía, los servicios postales y el transporte. Pregunta de examen. ¿Dónde se regula actualmente la norma? O sea, ¿cuál es la norma que regula en España los sectores excluidos? La ley de contratos. La ley de contratos. Es que históricamente en España teníamos una ley de contratos más una ley de sectores excluidos. Esto ha sido así desde que tenemos la primera ley de hace décadas. Queríamos haberlo mantenido, pero como no nos ha dado tiempo, no hemos podido hacer una ley ad hoc y lo que se ha hecho es transponer rápido y corriendo la 25 en la ley de contratos, con lo cual ahora está todo junto. La transposición fue una chapuza, ¿eh? Ha sido una chapuza como una casa porque lo hicimos rápido y corriendo. ¿En qué año fue? En el año 2020. ¿Cuándo teníamos que haber transpuesto esto? Pues en el 16. Del 16 al 20, 4 años de retraso. Y para que no nos multaran, pues lo hicimos rápido y corriendo. Bueno, me voy al primero de los hitos. Nuestra norma, la 9/2017, pues por un lado, dice que sigue siendo continuista porque nuestra antigua ley, antes de esta, era un texto refundido que no hace falta sabérselo, del 2011, entonces dice, mantiene algunas cositas, ya diré cuáles, de la anterior ley de contratos, pero introduce cambios importantes. Y el cambio más importante que introduce, aparte de esta clasificación de contratos, eso no es lo más importante. Lo más importante es esto, que la nueva ley da un enfoque estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico. Hasta esta ley, hasta el cuarto paquete de contratación, porque es que esto no creáis que esto es nuevo nuestro, esto es de la Unión Europea, ¿qué eran las leyes de contratos? Un instrumento para nosotros hemos tenido varias leyes de contratos, ¿no? Una del 2000, una del 90 y tantos, otra del 2003, otra del 2005, otra del 2007. Todas esas eran instrumentos para no tengáis miedo, para que una ley de contratos es una norma que regula cómo contratar, ¿no? Pero cómo contratar es algo estrictamente procedimental, que ahí no se preocupa de la sociedad ni se preocupa de nada, ¿no? ¿Qué ha hecho la Unión Europea con muy buen criterio? Nuestra ley tiene muchas cosas malas, pero tiene cosas buenas también. Entonces, con muy buen criterio ha dicho, mira, como en la Unión Europea y España también, lo que se mueve es un 20% del PIB. O sea, de nuestro PIB, el 20% lo mueve la contratación de las administraciones públicas. Como nosotros al año movemos el 20%, nosotros digo las administraciones, se ha pensado que como las administraciones mueven el 20% del PIB, oye, ¿por qué no exigimos a las empresas y grandes empresas que quieran contratar con nosotros que introduzcan cambios en la sociedad? Por ejemplo, que sean empresas medioambientalmente sostenibles, que sean empresas que sean socialmente sostenibles, es decir, que tengan trabajadores con discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley, por primera vez, deja de ser un mero instrumento de contratación procedimental donde solo le preocupaba cómo contratar, a ser un instrumento de enfoque estratégico para incidir en la sociedad y mejorar la sociedad con la contratación. Vemos el cambio tan importante de ser un mero instrumento procedimental a querer mejorar la sociedad. Pues esto es ya veremos cómo se hace esto, pero esto es el cambio más importante, más drástico. ¿Veis? Es donde dice aquí enfoque estratégico que da la contratación pública en la lucha, bueno, por un lado, para incidir sobre la sociedad, para luchar contra la corrupción también. Esto me importa menos, aunque sí que le preocupa la corrupción, pero sí que mete medidas de 3 tipos, que ya veremos. Medidas medioambientales, sociales y de innovación. Es decir, se van a exigir a las empresas que innoven. O sea, ¿tú quieres contratar? Vale, pues tienes que tener
tantos certificados medioambientales, tienes que tener tantas personas con discapacidad en tu plantilla y tienes que tener tanto para investigación. Vemos el enfoque tan importante sociológico que se le da a la ley, eso es lo más innovador. Vale, el tercer punto de novedad dice, adopta una estructura muy diferente a la antigua. Y lo bueno de esta ley, bueno, os digo, esta ley tiene 347 artículos. La llaman, jocosamente, la ley reglamento. ¿Por qué? Pues porque nuestra ley desciende a un nivel de detalle tan concreto que eso debería venir en reglamentos. Por ejemplo, este mismo cuarto paquete en Italia se ha transpuesto, no me acuerdo de la ley italiana, pero vamos, creo que tiene 100 y poco artículos. La francesa creo que tiene 90 y tantos artículos. Es decir, una transposición, bueno, y todo lo demás que se ha hecho, regular por reglamento. Nosotros hemos querido meter todo en la ley y nos ha quedado, jurídicamente hablando, un bodrio un poco chapucero, porque regula anexos, regula cosas muy técnicas que deberían ser de un reglamento y lo tenemos todo en una ley. ¿Me explico? De hecho, el Consejo de Estado, bueno, es que estuvo 3 años en tramitación parlamentaria. En el Congreso estuvo 3 años, con lo cual ahí se le metieron enmiendas de todo tipo de condición y se pretendía, vamos, el Congreso pretendía a solucionar el mundo entero con la ley de contratos. Se creía que esto iba a ser ya la panacea, ¿no? Entonces se volvieron locos ahí en meter artículos. De tal forma que ha quedado un artículo, o sea, ese es el motivo por el que nosotros no vamos a estudiar la ley de contratos como hemos estudiado la ley 39. Porque si yo me tengo que estudiar artículo por artículo la ley de contratos, aparte que nos dan aquí 3 años, nos da un síncope también solo de estudiarla, porque es que tiene cosas, vamos, infumables. Infumables. Yo tengo por aquí un resumen muy duro del Consejo de Estado, del anteproyecto, que dijo que era una ley muy farragosa, excesivamente larga, y que contaba, ¿os acordáis de los principios de buena regulación? Bueno, pues dice que es todo lo contrario a esos principios. Los principios de buena regulación era simplicidad, seguridad jurídica. Bueno, pues esta ley es todo lo contrario. De simple, nada. Es súper larga. Contiene 900 remisiones. Pues ya me diréis, no, ya digo lo que es una remisión. 900 remisiones es cuando te dice, esto se puede hacer salvo los supuestos del artículo 152. Eso es una remisión. Me voy al 152 y me dice, esta excepción se puede hacer salvo lo que dice el 220. Te tienes que ir al 220. Cuando ya vas por el tercera remisión ya te has olvidado de dónde estabas. Pues en lugar de ponérmelo completo, que eso, o sea, esto se puede hacer salvo tal y te lo pongo en la excepción, pues no, me pones el artículo de tal forma que yo me tengo que ir a ver el artículo lo que es. Y eso es un rollo. ¿Me explico? Eso hace muy difícil estudiarla y la aplicación pues también, ¿no? Entonces, os digo lo que dijo el Consejo de Estado. Es el anteproyecto. Dijo, es un anteproyecto muy farragoso, excesivamente larga, con 900 remisiones y con una carencia en la seguridad jurídica muy importante. Ahora bien, dicho esto, no todo de la ley es malo, porque una cosa que tiene muy buena es esto que pone aquí, la estructura. La estructura, y esto ya me lleva a deciros que no sé si os lo he dicho, que aquí tenéis un esquemita de la estructura. ¿Os habéis sacado el esquemita de la estructura? ¿Os lo he dicho alguna vez o no? El esquemita es este. A ver si me acuerdo yo dónde está. Aquí. Esquema de la estructura de la ley de contratos. Bueno, a lo mejor esto lo veis un poco así lioso, pero ¿por qué digo que es buena? Porque ha seguido la estructura de la ley el índice de cualquier manual. Cuando yo estudié en la universidad contratos y tal, pues claro, te viene un manual didáctico con una especie de índice y esto es lo más parecido a eso. Con lo cual sí que es verdad que el índice pretende ser muy pedagógico
porque, por ejemplo, pues son 4 libros, configuración general y elementos, y aquí en estos 4 títulos pues vienen todo lo que son los elementos, disposiciones generales, las partes, que ahora entraré un poquito más. Después, el libro segundo y el libro tercero lo divide por los tipos de sujetos. Esto van a ser los contratos de las administraciones públicas y aquí los contratos de los PANAP y los SNOPA, que son los otros 2 entes. Y luego, por último, la gobernanza u organización en el libro 4, que son todo lo que tenga que ver con organitos, órganos de contratación, registros, Entonces, esa estructura que en nuestras anteriores leyes no estaba así, pues hace bastante más didáctica esta ley. Bueno, dejarme que haga... ¿Esto lo tenéis ya impreso? Vale, pues dejarme que haga una explicación sobre esto, muy por encima. ¿Y por qué es importante saberme la estructura? Bueno, pues si ya era importante saberme la estructura de la Ley 39, de la Ley 40, de la Constitución, aquí, al tener tantísimos artículos, para encuadrar me va a ser casi más difícil que en las otras, porque en las otras yo me sé de algunos artículos, pero aquí va a ser muy difícil saberme artículos, alguno me sabré, pero con lo cual, para encuadrar, me lo voy a tener que saber a nivel de estructura. Pero no es tan difícil, ¿no? Si veis, tiene un título preliminar aquí solito y 4 libros. Es la primera ley que nos sale una división en libros. Y cada libro tiene algunos títulos. Me parece que es la que más tiene, sí. Son 4 títulos. Bueno, para entender esto, hago un pequeño... Hay 3 tipos de sujetos que vamos a contratar. Que van a ser, en primer lugar, las administraciones públicas. En segundo lugar, lo que vamos a llamar los PANAP. Los PANAP son las siglas de Poder Adjudicador, no Administración Pública. Y el tercer tipo de sujetos van a ser los SNOPA, entidades del sector público, no Poder Adjudicador. Claro, ¿qué ocurre? Que según voy bajando, se le aplica menos la ley. Esta primera clase es importantísima, ¿eh? Yo sé que ahora os voy a dar muchas cositas, pero es importantísima. Si alguien no queda claro, me lo decís. Nosotros, cuando hablemos de contratación, siempre nos vamos a referir a 2 partes. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Esto de PANAP y SNOPA se puede poner así o es una cosa que lo nombras así tú para la clase? Bueno, esto sí existe. Sí, eso Administraciones sí, públicas, como ya pero sabéis. Esto sí existe y esto no. Esto no existe. Esto lo digo luego, ¿vale? Esto no lo pongáis así en siglas porque no va a entender nadie. Esto sí, porque si tú dices PANAP, alguien que sea de contratación sabe lo que son los PANAP. Vale, eso me Pero esto refería de así. SNOPA, Decir PANAP, cuando era adjudicado, no sé. eso es. Esto de SNOPA, pues si dices SNOPA no te va a entender nadie. ¿Me explico? Salvo los que son mis alumnos, que sí que porque esto es tan largo que para abreviar, que es entidad del sector público no poder adjudicador, que lo abreviamos en SNOPA, ¿vale? Pero por favor, no me lo pongáis así en el examen. Bueno, yo voy a hablar, cuando hablemos de contratación va a haber 2 partes siempre, ¿vale? Esto es para poder contaros esto. La primera parte, cuando yo hable de primera parte en la contratación, esa primera parte va a ser lo mismo que decir preparación, licitación y adjudicación. Lo mismo, pero como es muy largo, en lugar de yo estar todo el rato diciendo preparación, licitación y adjudicación, pues vamos a hablar de la primera parte de la contratación. Bueno, que insisto, en el examen tampoco me pongáis primera parte, aunque se puede entender a qué nos referimos, pero siempre poner todo completito. Una vez que ya hemos adjudicado el contrato, la segunda parte, que también se llama ejecución del contrato, que es lo mismo que decir efectos, cumplimiento
y efectos, cumplimiento y extinción. De estas dos partes, ¿dónde creéis que está lo más delicado? Lo que más regula la ley. ¿La primera parte, la segunda o las dos por igual? La primera. La primera, muy bien. ¿Por qué la primera? Porque regula cómo se adjudican los contratos. Entonces ahí es donde tiene que estar todo muy bien atado, mucha transparencia, que no haya corrupción, porque si no es donde yo puedo dar los contratos a mis amiguetes y demás, ¿no? Una vez ya dado el contrato, pues ya su ejecución también se regula aquí, pero ya tiene menos importancia. Bueno, ¿puedo hablar de aquí en adelante de primera parte y segunda parte? ¿Y sabemos a qué me refiero? ¿Sí? Vale. Pues, ¿por qué se caracterizan los sujetos? Pues porque según yo bajo cada vez se le aplica menos la ley. A las administraciones públicas, tanto la primera parte como la segunda parte, se le aplica la ley de contratos. A los PANAP solo se le aplica la ley de contratos en la primera parte y en la segunda parte el derecho privado. Y a los SNOPA, tanto en la primera parte como en la segunda parte se le aplica el derecho privado, salvo que en la primera parte hay que incluir los principios de la ley de contratos, que se llaman principios de integridad, vamos, los principios de integridad de la ley de contratos. Repito, si veis, según bajo, cada vez se le aplica menos la ley de contratos. Entonces, a las administraciones públicas se le aplica íntegramente, tanto en la primera parte como en la segunda parte, ley de contratos. En los PANAP, de momento no hace falta saber quién es quién, ¿vale? Sino que en los PANAP se le va a aplicar la primera parte íntegra, la ley de contratos, derecho administrativo, la segunda parte, derecho privado, derecho civil. Y los SNOPA, primera parte y segunda parte, derecho privado, y lo único que tienen que introducir en la primera parte son los principios de integridad, publicidad, transparencia, libre concurrencia, que ya veremos cuáles son, pero solo esos principios. Claro, nosotros, ¿qué creéis que es lo que estudiaremos más en profundidad? ¿El primero, el segundo o el tercer nivel? Pues nosotros vamos a estar, el El caso primero. práctico siempre va a ir aquí, ¿no? O sea, un ministerio cuando contrate va a estar aquí, un ayuntamiento va a estar aquí, una comunidad autónoma va a estar aquí. Aquí ya veremos, ¿os acordáis de nuestro SPI que estudiamos? Ya veremos quién es quién, pero aquí pues ya veremos si están, dónde están los consorcios, las fundaciones, las sociedades mercantiles, las EPEs, que según sean, pues podemos intuir que una sociedad mercantil estatal va a estar aquí, ¿verdad? Las sociedades mercantiles estatales de la ley 40 era sector público, sí, entidad del sector público, pero era administración, no, ni siquiera se van a considerar poder adjudicador para la ley, ya veremos lo que es poder adjudicador, es decir, entidad del sector público no poder adjudicador, es decir, son ya las últimas. Entonces, desde las administraciones que conocemos como tal, pasando por estas hasta llegar aquí, entonces, ¿dónde se regula esto? Nosotros nos vamos a centrar aquí, que es lo que nos importa, ¿verdad? Entonces, si me voy al esquema de la materia y que es el índice de la ley, pues tenemos que el libro segundo es dedicado solo a las administraciones públicas y que el libro tercero es solo para los otros dos. Y además, ¿esto creéis que será mucho o poco? Será poco, porque si estamos diciendo que de los PANAP solo se le va a aplicar la primera parte, pues no va a venir nada en la segunda. Y en los SNOPA menos todavía. Aquí creo que son como 2 o 3 artículos, porque solo van a ser que hay que aplicar en los SNOPA, solo los principios que ya veremos cuáles son, pero la primera y la segunda no vienen aquí reguladas porque se regula por derecho privado. ¿Me explico? Luego, ¿el grueso dónde viene? En el libro segundo. El libro tercero me lo voy a saltar con pértiga, vamos, que es tan sencillito que no tiene nada, entonces el grueso va a estar en el libro segundo. Y el libro cuarto, pues va a ser lo que ya estamos estudiando también en políticas públicas, que estudiamos después de cada tema que estudiamos en políticas públicas. La gobernanza, ¿verdad? Los organismos con competencias en la materia. Pues aquí igual, vamos a ver qué órganos hay competentes en materia de contratos. Luego, el libro primero va a ser, digamos, la introducción a la materia, más teórico, más teoría. ¿De dónde creéis que va a salir el caso práctico? Del libro segundo, principalmente, que es
cómo se va a contratar. De aquí no vamos a estudiar nada y de aquí pues veremos cómo son estos órganos los que van a contratar. Vemos un poco, me explica un poco con el índice. Vale, y luego yo he hablado ya de parte especial, que este documento de la interventora no tiene la parte especial. Bueno, os cuento. Este documento que hemos sacado de la interventora solo contiene lo que se llama la parte general de contratos. ¿Qué es la parte general? Pues todo de la ley menos el título segundo, que se llama de los distintos tipos de contratos. Eso ya, cuando hayamos visto este documento, os vais a tener que bajar un documentito que se lo he elaborado yo, muy finito, que se llama parte especial de contratos, que es, ¿veis aquí los 5 tipos de contratos? Pues son las peculiaridades que tienen cada uno de los contratos. Si aquí en el título primero vamos a ver cómo se adjudican los contratos, lo común a todos, pues aquí veremos lo que es específico de todos. Por ejemplo, veremos que en el contrato de obra lo que es un proyecto de obra o un replanteo, cosa que no tiene el resto de contratos. O sea, un contrato de suministro no tiene proyecto de obra. Eso es solo específico del contrato de obra. Entonces, eso es lo que se llama parte especial. Sí, Vale. Vale. Dicho esto, ¿qué más tenéis en este documentito? Yo recomiendo, vamos, recomiendo no, casi exijo, es casi es obligado, porque este documento lo vais a tener que machacar. Aquí vienen muchas cositas y, bueno, ¿qué he metido aquí, estas cositas que vienen aquí? Pues son cositas indispensables que yo me tengo que saber. En el título preliminar, que es el único que no está metido en libros, se divide en 2 capítulos. El primer capítulo que me va a decir objeto de la ley y a quién se le aplica. Y el capítulo segundo me va a decir los tipos de contratos que hay. Ya lo veremos, esto ya entrados en la ley. Pero ¿por qué pongo aquí varias cositas? Bueno, pues pongo aquí, para que tengamos claro cuando yo me estudie esto, me lo repase. Aquí a la izquierda en rojo tengo el 4º paquete de contratación, que antes me preguntó Laura, ¿qué es el 4º paquete? Pues aquí tienes las 3 directivas, para que sepamos que están traspuestas las 3. Otra cosita es que esta ley tiene un reglamento, perdón, de desarrollo. Ese reglamento, os lo he puesto aquí para que nos quede clarito, es el 1098/2001. Y diréis, pero bueno, un reglamento es anterior a la ley, este es de 2001 y 2017. Ya, porque es anterior, es el reglamento de la antigua ley, pero que se ha modificado para adaptarlo a la nueva ley. ¿Me explico? Y luego, otra cosita que va a ser fundamental, no sé si lo habéis oído alguna vez o no, es el régimen de los contratos SARA. Los contratos SARA, esto sí que son siglas reconocidas y es como... SARA significa sujetos a regulación armonizada. ¿Qué son contratos SARA? Un contrato SARA es que su regulación, como aquí dice, tiene que estar armonizada para toda la Unión Europea igual y poder someterse, por eso la obligatoriedad de los contratos SARA es que se tienen que publicar en el DOUE y tienen que estar abiertos a licitadores de toda la Unión Europea. ¿Y cómo sé yo si es un contrato SARA? Bueno, pues porque cada 2 años sale unos umbrales, cada 2 años salen unos umbrales donde los contratos, si superan esos umbrales, se van a considerar SARA. ¿Qué umbrales son que me tengo que aprender y saber de memoria? Por supuestísimo. Bueno, pues aquí vienen. La actual regulación es para los años 2000. A ver, sale nueva regulación, salen nuevos umbrales el 1 de enero de los años pares. Con lo cual, está muy bien porque este que me voy a aprender ahora, como salió el 1 de enero del 2022, me va a servir para 2022 y 2023. Hasta el 1 de enero del 2024 no cambia, con lo cual yo me voy a examinar con estos umbrales. Los del año que viene lo tienen peor porque se van a tener que aprender los que tal y luego otra vez renovarlos en 1 de enero. Vosotros no. Vale, pues tenéis que saberos que los umbrales son contratos de obras o concesiones, tanto de obra o servicios, que superen 5.382.000. Aquí pongo que lo supere el BEC. De momento no sabéis lo que es el BEC, pero es valor estimado del contrato. Entonces, vale. Luego tenemos
Contratos de suministros y contratos de servicios, que como veis coincide, son 140.000 suministros y servicios, pero pongo aquí entre paréntesis, si quien contrata es la AGE, o van a ser 215.000 si quien contrata es otra administración no AGE, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, etc. Y por último, esto estoy haciendo una introducción, porque más adelante tenemos un epígrafe que se va a llamar contrato SARA y volveremos a ver esto, pero de momento ya, para que vayáis ahí procesándolo y memorizando los umbrales. Y por último, tenemos que los servicios del anexo 4, el anexo 4 nos va a salir mucho, no os preocupéis porque no vais a tener que estudiar todo el listado, que es bastante exhaustivo del anexo 4, pero os resumo de qué versa el anexo 4. El anexo 4 son denominados servicios especiales, que son servicios sanitarios, servicios sociales, de dependencia. Entonces, esos denominados servicios especiales, su umbral, sea por quien sea AGE o sea administración no AGE, el importe es el mismo, 750.000 euros. Entonces, ¿por qué os digo ya esto? Pues porque en este documentito que os vais a tener que ir estudiando ya la estructurita, pues ya que vayáis también repasando los umbrales. ¿Vale? 5.382.000, 140.000, 215.000, 140.000, 215.000 y 750.000. Vale, esto con respecto a la... de momento no entro más en la estructura, simplemente echarle un vistazo. ¿Qué me aprendería yo? Pues de momento me aprendería los 4 libros, ir aprendiendo solo el nombre de los 4 libros. Libro primero, configuración general de la contratación, elementos estructurales, que el libro segundo regula los contratos que hacen las administraciones. El libro tercero se llama contratos de otros entes del sector público, ya sabéis que esos dos otros entes son PANAP y SNOPA, y el cuarto que lo vamos a llamar gobernanza u organización, u organitos, como queráis. Entonces, yo me iría solo aprendiendo esos 4 libros. Después lo siguiente, ya os lo mandaré, que van a ser lo que viene en verde, los títulos, pero de momento los 4 libros, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues venía diciendo que adopta una estructura muy diferente a las antiguas, si queréis poner aquí a mano, bastante más didáctica o pedagógica que anteriores leyes, porque lo divide en 4 libros y antes era bastante más caótico, mezclaba todo, ahora está bastante más ordenadito y facilita el estudio. Facilita el estudio hasta que nos ponemos a descender al detalle, que ya entonces ya nos volvemos medio locos. Pero de momento, de entrada, uno dice, pues mira, qué bien, qué ordenadito está la estructura de la ley. Seguimos, ¿puedo seguir? Hola, Pili. Estamos con el documento de novedades, ¿vale? Otra novedad, bueno, esto ya lo he dicho antes, era muy relacionada con la primera, adopta un enfoque estratégico, aquí sí que lo dice, se entiende la contratación como una herramienta estratégica al servicio de los objetivos 3, sociales, medioambientales y de innovación. Bueno, lo vuelvo a decir aquí. Bueno, y si veis, en nuestro ordenamiento, aquí yo os he hablado de poder adjudicador, ¿verdad? En España no existía el concepto de poder adjudicador. Entonces, de este concepto, que ya veremos un poquito, pues tenemos que poderes adjudicador. A ver, de estos 3, ¿quiénes tienen consideración de poder adjudicador? De estos 3, es no, pa. De estos 3, ¿quiénes tienen consideración de poder adjudicador? Los 2 primeros. Las administraciones públicas es poder adjudicador y además administración pública. Esto es poder adjudicador, pero no administración pública. De estas 2 características solo tiene una, la de poder adjudicador. Ya no puedo decir que esto es administración pública. Y estas ya van a ser otras entidades del sector público que ya no tienen consideración de poder adjudicador. Cuando digo, a ver, cuando yo hablo de poder adjudicador, es poder adjudicar el contrato
adjudicar el contrato primera parte conforme a la ley. ¿Cuál es de estos 3 niveles el único que no tiene que adjudicar el contrato siguiendo la primera parte? Pues los que no son poder adjudicador, porque contratan con quien les dé la gana. ¿Alguien que esté aquí puede contratar con el primo de...? Sí. Es decir, lo único que va a tener que aplicar transparencia, una serie de principios, pero no tiene que seguir un procedimiento de adjudicación. ¿Por qué? Porque no es un poder adjudicador. ¿Quiénes son los que tienen que adjudicar con un procedimiento de adjudicación conforme a la ley? Los que son poderes adjudicadores, que son este y este. Luego un poder adjudicador es el que tiene que adjudicar. Luego la segunda parte, ya veremos. A esta la segunda parte, ya me da igual si eres adjudicador o no, pero aquí la segunda parte también se regula, pero aquí no, aunque sea poder adjudicador. Luego el ser poder adjudicador, ¿a qué te afecta? Solo a la primera parte. La segunda parte me da igual lo que seas, poder adjudicador o no, porque es independiente. Entonces, poder adjudicador es el que tiene que adjudicar conforme a la ley de contratos. No se lo puedo adjudicar a quien yo quiera. ¿Una empresa privada, el Corte Inglés, puede contratar con quien quiera o tiene que adjudicar el contrato siguiendo unas normas? Contrata con quien quiera, ¿no? Entonces, por supuesto que no es un poder adjudicador. Entonces, contrata con quien quiera y si mañana no quiere contratar con la marca que sea, pues ya no le compra. Las administraciones no pueden hacer eso. Dentro de la administración, mejor dicho, las administraciones no, los poderes adjudicadores dentro del sector público no pueden hacer eso, porque si tienes consideración de poder adjudicador, tienes que adjudicar un contrato, no a quien quiera, sino siguiendo un procedimiento de concurrencia competitiva. Vale. Sí. Julián, ¿Sí? los SNOPA es no administración pública. Claro. Entidad del sector público, no poder adjudicador ni administración no pública. A ver, administración. si ya no eran estos menos, porque Menos. según bajo, entonces, todos son sector público. De la ley, todos van a ser los que conocemos de la ley 40, ¿os acordáis? Consorcio, fundaciones, ya veremos dónde está cada uno, pero son todos esos, de los cuales nosotros solo vimos de esos SP quién era administración y quién no, que eso me lo sé. Pero lo que no vimos fue otra frontera que solo la mete esta, que es poder adjudicar o no. Por tanto, todos estos son sector público, de los cuales administración pública solo es este. Este ya no es administración pública, aunque sí poder adjudicador, y esto no es. Y este ya es ni administración pública ni poder adjudicador, pero sí entidad del sector público. Luego, los que estén aquí estarán en la ley 40, sí. Los sujetos que estén aquí están en la ley 40, sí o sí. ¿Vale? Porque esta ley se le aplica al sector público. Luego, a los mismos sujetos de los de la ley 40. Ahora, la clasificación que hace la ley de esos entes del sector público los hace en 3. En función de cómo se le aplica la ley. A las administraciones se le aplica la ley ¿en qué partes, María? En las 2. En la primera y a la segunda. A los PANAP se le aplica la ley de contratos ¿en qué parte, Eva? En la primera. Solo en la primera, la segunda se rige como una empresa privada, por derecho privado. Y los SNOPA se le aplica la ley de contratos. ¿De qué forma, Alberto? En ninguna, pero en la primera los principios. Muy bien. Es decir, tienen que adjudicar, no porque no es un poder adjudicador, pero sí que al menos tienen que respetar solo los principios de la ley de contratos. Es decir, se le aplica muy poquito. Sí, hasta aquí me vais siguiendo. Hoy aquí van a salir todos los conceptos importantes que están saliendo y que luego entraremos en profundidad a lo largo de toda la asignatura, pero aquí sale todo junto, ¿no? Julián, una duda de concepto. Y, por ejemplo, las universidades transferidas que seguirían normativa autonómica, ¿no? Entiendo. Sí. Cuando tienen que hacer un contrato, ¿bajo qué normativa lo harían? Bueno, ¿tú te acuerdas que las universidades eran administración o no? O sea, según la ley 40, ¿las universidades qué son? No, si están transferidas. No Son sería. lo que, si están transferidas, lo que diga su ley.
son lo que diga su comunidad autónoma. Tú imaginas, o sea, Sí. entonces, en función de lo que diga su comunidad autónoma, las universidades estarán en el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel. Si serán administraciones, si me preguntas por las universidades estatales no transferidas, ¿dónde estarán? ¿En el primer nivel, segundo nivel o tercer nivel? Como la ley 40 ya no les da la consideración de administración pública a las no transferidas, pues veremos que van a estar en el segundo nivel. Antiguamente estaban en el primero, las no transferidas. Ahora están en el segundo. Vale. No tenía la duda sobre las transferidas. Vale, y las transferidas según, porque imagínate que las transferidas pues tienen consideración de administración pública, pues estarán en el primer nivel. Vale, vale. Si no, si tienen consideración del sector público en administración pública, en el segundo. Y yo no sé si en alguna comunidad autónoma incluso pues puedan estar en el tercero, lo dudo, pero estarán o en el primero o en el segundo, depende de lo que diga la normativa autonómica. Vale, gracias. ¿Vale, María? Bueno, esto que viene aquí es otra novedad, porque os vuelvo a decir, yo os he dicho antes esta clasificación, pero está un poquito incompleta, porque son 3 y media, o lo podéis llamar como queráis, o 3 y otros. Tenemos primer nivel los PANAP, primer nivel las administraciones públicas, segundo nivel los PANAP, tercer nivel las SNOPA, y la ley crea lo que se llama otros. Y esos otros que no existían, no eran sujetos a los que se le aplicaba la ley, son esto que viene aquí. Inclusión dentro del ámbito subjetivo, esto que os he puesto se llama ámbito subjetivo, los sujetos, cómo se le aplica a los sujetos. Bueno, pues aquí en otros tenemos partidos políticos, sindicatos. Este esquemita os lo voy a dar yo bien hecho, ¿eh? De momento es un esquemita, ¿vale? Pero os voy a dar el esquema completo cuando lleguemos. Esto es el artículo 3 de la ley. Vale, entonces, para poner algunos, pues los que vienen aquí. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales. Bueno, pues sí que cada vez que bajo se le aplica menos, a este se le va a aplicar menos todavía que a estos, ¿no? Casi muy parecido que a estos, pero menos todavía. Y no siempre, solo cuando se den algunas condiciones, que estén gastando dinero público, ¿vale? Pero no siempre. Entonces, esta es otra novedad. Vale, esta es lo que conté al principio. Quedan como contratos solo 5 que se dividen en 2 tipos, contratos de concesión y contratos a secas que no son de concesión. Por eso dice aquí, quedan como contrato de sector público solamente los contratos que son 3 tipos, perdón, y las concesiones que son 2 tipos. ¿Vale? ¿Cuáles son los contratos? Los tipos de contratos, Marina, no concesiones. Contrato de obras, de servicio y... Ay, espérate. De suministros. Y de suministros, muy bien. Y Inma, ¿cuáles son las concesiones? Concesión de obra y concesión de servicio. Muy bien, concesión de obra y concesión de servicio. Y aquí te cuenta algunos que ya no hace falta, pero desaparecen algunos que afortunadamente eran un coñazo estudiarlos. Eso es lo bueno. Desaparece el contrato CPP. Este era un rollo. El contrato de colaboración público-privada era un rollo. Desaparece también el contrato de gestión de servicios, que era un rollo. Ahora se ha fusionado con lo que se llama concesión de servicio. Y además, ojo, se diferencia con claridad, que antes no estaba tan claro, entre contratos de servicios y concesión de servicios. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Cuál es la diferencia entre las concesiones y los contratos no concesiones? Hemos dicho el riesgo operacional. Y aquí lo define muy bien esta ley. La diferencia está en el riesgo operacional que debe darse a las concesiones. Es decir, yo ahora lo tengo muy clarito, riesgo operacional al contratista, estoy ante una concesión, si no, no. Antes era bastante más complicado saberlo. Con lo cual, no todos son críticas a esta ley, sino que tiene cosas buenas. Julián, una pregunta. Yo tenía entendido que para el tema de los PERTES, el tipo de contrato era de estos público-privado, que aquí ponen que están desaparecidos. Sí, bueno, no te dice que es un contrato, te dice que va a ser bajo la modalidad
público-privada. Antes, si hubiese existido este contrato, lo tendríamos que haber hecho por el contrato de colaboración público-privada. Ahora, como no existe esa modalidad, tiene que haber una colaboración público-privada, pero ahora se va a hacer por la concesión de servicios. Entonces, la forma jurídica va a ser concesión de servicios porque no existe ninguna otra forma más, pero es una forma de colaboración público-privada. ¿Cómo colaboran? La administración te dice, yo hago una cosa, tú haces otra, y luego, en función de lo bien que nos salga, pues los beneficios los repartimos. Y eso es un riesgo operacional, ¿verdad? Riesgo operacional. Los beneficios los repartimos, tú una parte y otra parte. ¿Qué parte se va a llevar el contratista? No lo sabe. Y si no lo sabe, es riesgo operacional. Sí, sí que es verdad que podemos ver eso, que existen figuras de colaboración público-privadas, pero ya el contrato de colaboración público-privado ya no existe. Bueno, otra novedad, se mantienen los contratos SARA. Esto no es nuevo porque los contratos SARA ya existían, pero sí lo que es nuevo es lo siguiente, que antes los contratos SARA cambiaba, o sea, el umbral lo determinaba la Comisión de la Unión Europea cuando les daba la gana. Ahora el cuarto paquete ya no es así. El cuarto paquete pone un calendario y te dice que cambian los umbrales cada 2 años en los años pares. Eso es nuevo del cuarto paquete. Estos umbrales los tacháis porque estos umbrales son los umbrales con los que nació la ley, pero ya han cambiado 3 veces, porque si llevamos, lo vemos, ¿no? 2009, 2017. 2017 fueron unos umbrales, 2018 cambió, en 20 cambió otra vez y en el 22 ha cambiado otra vez. ¿Vale? Por lo tanto, estos umbrales ya son los primeros con los que nació. Pregunta de examen, si veis ahí un poquito, ¿cuál es el único umbral que no ha cambiado y que no cambia cada 2 años? Los del anexo 4. Los del anexo 4. Los del anexo 4 llevan siendo los mismos desde que nació la ley, a día de hoy no ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de que cambian cada 2 años, son solo estos umbrales de aquí, excluyendo los del anexo 4, es decir, los umbrales de obras y concesiones, suministros y servicios, pero los servicios del anexo 4 no cambian hasta que lo diga la comisión. Están excluidos de esta regla de cambio cada 2 años. ¿Cuál creéis que es la tendencia cada 2 años? ¿De que esos umbrales sean cada vez más altos o más bajos? Más altos, por lo que estamos viendo. Hombre, por la inflación deberían de ser más altos, ¿no? No sé. Sí. Bueno, la inflación ahora hay que tenerla en cuenta. En esta época, en 2017, la inflación no se pensaba mucho en ella porque casi no había, ¿no? Estábamos en un 0 y pico de inflación. Pero bueno, es verdad que por la inflación. Pero claro, si son cada vez más altos, ¿la normativa qué es? ¿Cada vez más restrictiva o menos restrictiva? Menos. No. Si es cada vez más alto, Más restrictiva, sí, claro. Cuesta más esfuerzo contratar, Puedes ¿no? hacer, o sea, contratos menores, ¿no? Que no los saques a licitación de toda Europa. O sea, tienen que tener más importe. tienen que tener más importe. Sí, bueno, se relaja. Es cierto que se relaja, pero vamos, que se va igualando con la inflación. ¿Me explico? Bueno, no quiero tampoco... Bueno, a ver, hay cosas que tampoco podemos comprender o intentar comprender, pero esto yo me lo tengo que aprender y fuera. Los 5.300.000, y ya está. Iba a intentar ahí daros una explicación a él para comprender esto, pero vamos, no todo es comprensible, y menos en contratos. Habrá muchas cosas que no son comprensibles. Bueno, el resto de aquí nada, y me voy... Bueno, ¿os acordáis que os he hablado de los principios que hay que aplicar a los SNOPA? Hemos dicho a los SNOPA no se le aplica, no son poderes adjudicadores, por lo tanto la adjudicación no la tienen que hacer tal, pero que sí que se les aplica a los principios. Entonces, estos son una serie de principios nuevos. Podéis poner ahí que se llaman principios de integridad. Es el nombre que se les da. A ver, también se les llama principios de la contratación a secas, pero esos principios
bueno, aquí te dice los artículos que los veremos en el documento, donde vienen, de momento no hace falta aprendérselos, pero dice principios con base a la lucha contra la corrupción. Vale, una de las cositas que le obsesiona a esta ley, algunas veces lo hace mejor, con mayor fortuna, otras con menor, pero una de las cositas que le obsesiona a esta ley es luchar contra la corrupción. No solo incidir en la sociedad para mejorarla con cuestiones medioambientales, sino luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Pues porque ¿de dónde viene la mayoría de la corrupción de la administración pública de los últimos años? De la contratación. De hecho, ¿ha acabado con la corrupción? No. Habréis visto hace unos meses que salió una sentencia contra 10 empresas, que ACS, FCC, que se repartían los contratos, hacían pactos colusorios en España. Eso es corrupción, eso está prohibido, ¿no? Entonces, sigue habiendo, pero pretende luchar todo lo que pueda. Por ejemplo, ¿sabemos lo que es el pitufeo? El pitufeo de los contratos, que es una práctica, ha sido siempre muy común. Claro, un contrato, cuanto más importe tiene, ¿qué pasa? Si es mayor importe, empieza a ser un contrato SARA, tiene mayor restricciones, tiene que publicarse en el DOUE, está abierto a todos los países de la Unión. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, en lugar de que un contrato de 10 millones hago 10 contratos de 1 millón, pues estoy troceándolos para eludir que sean contratos tan altos y que las reglas no estén tan constreñidos. Esto se llama pitufeo y está totalmente prohibido, y la ley lucha mucho contra eso. Ya veremos cómo, ¿vale? Pero no sé si habéis visto la presidenta del Parlamento andaluz, o de andaluz catalán, Laura Borràs, que está condenada a años de cárcel por pitufeo de contratos. ¿Os suena? O sea, esto, a ver, siempre ha habido algún político en un momento determinado por esto, ¿no? Ahora está de moda esta, pero vamos, mañana puede ser otro. Porque esto, pues, es una práctica, pues, muy perniciosa en materia de contratación. Bueno, pues eso es una de las cosas que pretende eludir la ley. Más cositas. El principio de transparencia también, todo tiene que ser público. ¿Os suena dónde se va a publicar, dónde se publican las cosas en materia de contratación? Algo que cuando estéis trabajando, si es que os interesa contratos y vais por la rama de contratos, pues estaréis todo el día metidos ahí trabajando en ella, es la plataforma de contratación del sector público. Ahora está todo centralizado, plataforma de contratación del sector público. Bueno, ya entraremos en ella, veremos expedientes y demás. El acceso es gratuito y si puede entrar todo el mundo. Bueno, aquí te habla de una nueva regulación de los contratos, de los tribunales administrativos. ¿Esto qué son? Tribunales administrativos de contratación pública. Esto sí que me podéis definir qué es. No estos en concreto, sino cuando hablamos de este tipo de órganos, ¿qué tipo de órganos son? Los mencionamos en la ley 39. ¿Os acordáis cuando vimos la ley 39 que teníamos los recursos ordinarios que podían ser sustituidos por recursos administrativos especiales que son resueltos por órganos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, los tribunales económico-administrativos, el recurso especial que resuelve el CTBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el del Consejo Unidad de Mercado, ¿os acordáis? Que es un órgano especial, ya no se llama Consejo Unidad de Mercado, ni se llama SECUM, ahora se llama SUM, la Secretaría para la Unidad de Mercado. Eso es el equivalente, pues en contrato también tenemos un recurso especial en materia de contratación que es resuelto se llama TARRECO. En cada comunidad autónoma se llamará como se quiera. TARRECO significa, bueno, y esto no es que sea reconocido, pero sí que es como lo llamamos en la administración. Esto se llama así en la administración. Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y aunque se llame tribunal, no es un tribunal, es un órgano administrativo que resuelve recursos especiales en sustitución de los de alzada. ¿Os acordáis que hablamos de que podían ser sustituidos? ¿Con qué características tenían que ser sustituidos los recursos de alzada o de reposición?
Conservando su misma naturaleza. Muy bien, conservando su misma naturaleza. Luego, el Tarreco, sustituye al recurso. A ver, en materia de contratación, ¿hemos visto algún articulito que diga que se agota la vía administrativa? No, no lo hemos visto porque no existe. O sea, os acordáis, decía, en materia de RP agota la vía administrativa, pero eso no lo hemos visto en materia de contratos. Pero sí que os digo que si yo os dijera los órganos de contratación son los ministros y los secretarios de Estado, luego agotan la vía administrativa, claro. Sí que vimos el 114, que en la AGE los actos de los ministros y secretarios de Estado siempre agotan la vía administrativa. Luego, en materia de contratación, ¿qué va a caber? O el recurso potestativo de reposición, porque agota la vía administrativa, o sustitutivo del mismo, que va a ser el recurso especial en materia de contratación. Va a ser por el importe, ¿vale? Si es un importe más elevado, va a ser y si es un importe pequeño, va a ser el potestativo de reposición. Pero vemos que sustituye respetando su naturaleza. Luego, ¿el recurso especial en materia de contratación será obligatorio o potestativo? Potestativo. Si sustituye a uno que es potestativo, también tiene que ser potestativo. Bueno, esto ya entraremos más en profundidad, pero se refiere a esto, que esta ley desarrolla bastante esto. Vale, esto también es importante. Se recoge, estoy aquí en principios, entonces uno de los principios es el principio de proporcionalidad en la solvencia. Y explico lo que es esto. Proporcionalidad en la solvencia. Cuando una empresa quiere contratar con la administración, se le va a exigir una solvencia. ¿Esto a qué os suena de solvencia? Que sea capaz de asumir sus costes, sus riesgos. Sus riesgos, sus compromisos, ¿no? Imaginaos que una empresa que estamos, yo y un albañil, somos dos y decimos, no, queremos hacer una carretera de 10 kilómetros. Pues hombre, ¿qué solvencia tenemos una empresa así pequeñita, no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿quién se lleva, siguiendo esta regla, quién se lleva la mayoría de los contratos siempre? Las empresas grandes, FCC, ACS, que pueden demostrar una solvencia pues potente, ¿no? Solvencia es pues que tengas que demostrar cuánta plantilla tienes, que tengas que demostrar cuánto facturas al año. Entonces, eso, ¿qué ocurre? Que aquí, ya veremos, pero si se le quiere dar acceso a las pymes y a las empresas de economía social, pues ¿qué tendremos que hacer? Bajar la solvencia para determinados contratos. Entonces, esto es muy importante. La contratación en lotes era algo, contratación en lotes significa que un mismo contrato se subdividía en lotes. No es el pitufeo, porque el pitufeo es un contrato grande, hacer muchos pequeños. No, esto es, siendo un contrato, luego ese contrato se rige por las reglas de ese contrato de ese importe, lo saco en lotes. Por ejemplo, si esto es un contrato de obra para hacer la carretera, del punto kilométrico 1 al 20, pues esto lo puedo sacar en lotes y un lote de señalización de la carretera. Entonces, una empresa solo se puede encargar para la señalización, tanto vertical, de pintura, como horizontal. Otro lote puede ser el iluminado de la carretera y poner las farolas. Otro lote puede ser el asfaltado, de tal forma que al final este contrato lo hacen X empresas y no una que lo haga todo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se va a exigir la solvencia? Para cada lote, en lugar para cada contrato. Para una empresa que haga la señalización, ¿le pediré que tenga una solvencia de 1.000 millones de euros? Pues no hace falta, porque para ponerme 4 señales verticales y pintarme las líneas, pues le puedo pedir una solvencia pequeñita para que puedan entrar las pymes. ¿Lo vemos? Esto pasa a ser la regla general. La división en lotes ya existía antes, pero la división en lotes en nuestra normativa era una excepción. No se podían dividir en lotes salvo que excepcionalmente se justificara. Ahora es al revés. La regla general es que hay que dividir los contratos en lotes salvo que se justifique lo contrario. ¿Pero qué ocurre? Que no se hace. No se hace porque es un coñazo. Permitidme la expresión. A ver, es un rollo
tener que, o sea, es un rollo para los que contratan, tener que dividir esto, en lugar de que sea una empresa, pues dárselo esto a 10 empresas, ¿verdad? Es mucho más complicado de gestión. Entonces, ¿qué pasa? Que como la ley me permite que aunque lo tengo que sacar por lotes, salvo excepciones, salvo que se convierta en muy compleja el contrato, pues todos los que contratamos, ¿qué decimos? Que no dividimos porque supone mucha complejidad. Entonces, lo eludimos. ¿Por qué estoy contando esto? ¿Os acordáis? Bueno, dicho lo dicho, la nueva ley iba a suponer contratar más con las pymes y se está contratando igual con las pymes. ¿Os acordáis cuando hace un par de semanas os dije la novedad que modifica la ley de transparencia para que cada 6 meses se publiquen porcentajes con las empresas, con las pymes con las que contratamos? Repito, hace como 2 o 3 semanas os di una novedad que dije, esta ley de modificación de la ley de transparencia introduce que las administraciones públicas tienen que poner el porcentaje cada 6 meses con las pymes con las que contratan. ¿Os suena esto? Que probablemente en ese momento no sonaría nada. Vale. ¿Pero esto por qué es? Pues porque como no se cumple, ahora va a quedar retratado y yo voy a poner este semestre 0% con empresas. Entonces esto va a quedar fatal. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Si yo cada 6 meses tengo que publicar el porcentaje con qué pymes he contratado, pues ya voy a tener que contratar con más y dividir en lotes para no quedar mal. Porque si no, pues un 1%, pues vaya porquería. Me van a decir mis superiores que, oye, que aumente este porcentaje porque no estoy cumpliendo con la ley de contratos. Vale. Refresco esta novedad. Yo nos di una novedad que era la ley 14/2022 de modificación de la ley de transparencia, acceso a la información pública de buen gobierno con el fin de regular las estadísticas de microempresas y pymes en la contratación pública. ¿Os di esto? Y os dije, se modifica el artículo 8 de la ley de transparencia, donde dice la publicación de esta información se realizará semestralmente a partir de un año de la aplicación de la norma. Julián, a mí me suena, pero no lo tenía apuntado, no sé por qué. Me parece raro porque lo suelo apuntar todo en el mismo sitio. Yo lo tengo mencionado, pero lo de los 6 meses y eso no lo dijiste. Vale, porque probablemente dije esto cuando lo veamos os lo explicaré, pero probablemente os dije, una novedad es esta ley y solo lo enuncié así, ¿no? Vale, yo estoy con que de mi quiniela personal que estoy haciendo, esto va a caer este año por la importancia que tiene, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque una de las cosas donde ha pinchado un hueso la ley de contratos era que no se estaba cumpliendo esto. O sea, lo de contratar con pymes. ¿Sí? ¿Lo vemos? Luego, esto es para obligar a las administraciones que puedan cumplirlo. Esto es bastante importante, ¿eh? Si esto sale bien, ya veremos cuando entre en vigor esto, pero lo van a, vamos, susceptible de preguntar muchísimo. Cuando yo os doy novedades, os las doy por algo. O sea, no digáis, bueno, esto me da una novedad que no me suena de nada lo que me está aquí contando, pero no te suena ahora, pero llegará un momento, como ha pasado ahora, que os encaje. ¿Me explico? Entonces, vosotros cuando yo os doy una novedad, lo acogéis. Aunque en ese momento diga, este que me está contando, que esto no tiene no lo veo dónde lo puedo meter. Bueno, pero si os lo digo es porque lo veremos, ¿vale? Ya veréis cómo esto va a tener encaje con la división en lotes y demás. Vale, vamos a hacer el descansito y nos quedamos en el epígrafe, dices aquí. Se añaden nuevos procedimientos de adjudicación. Ahora os diré, esto también se ha simplificado y está un poquito más ordenado en la nueva ley. Bueno, ¿dudas? Julián, una cosilla. En el caso este de la carretera que has puesto, que van a hacer el farol, hacer el asfaltado y todo, primero haríamos la adjudicación a la empresa grande de la carretera por lo que costase y luego una vez que lo tenemos hacemos los lotes. No, se van adjudicando los lotes porque la empresa grande, ¿tú qué consideras una empresa grande? Una empresa Por grande ejemplo, es
yo que sé, a la de Florentino Pérez, que haga la carretera, la Vale, pero autopista y luego la farola, el asfaltado a otras empresas o cómo. no, si yo no lo saco en lotes, esta carretera se la doy a la empresa de Florentino Pérez. Y chimpún, se le da y el Florentino Pérez lo hace todo. Pero si yo no quiero que haya una empresa grande aquí, entonces lo que hago es que saco este contrato, imagínate, en 10 lotes, con la idea de que lo que se los lleven sean 10 pymes y no, Vale, y no ninguna sea de Florentino Pérez, porque de hecho a lo mejor a Florentino Pérez uno de esos lotes, pues es que ni le importa, me exacto. explico, él querrá contratos grandes y las empresas grandes no van a optar a esos lotes pequeñitos donde a lo mejor es mucho menos dinero, no sé si me explico. Entonces, ese mismo contrato se puede sacar, sin dividir en lotes, Claro, que se la van a llevar los de siempre, las empresas grandes, o se puede sacar dividido en lotes, mucho más trabajo, pero van a acceder las empresas pequeñas. vale, ok. Entonces, por vaguería, porque al fin y al cabo es así, las administraciones lo están haciendo de la forma más simplificada, que esa más simplificada es no dividiéndonos en lotes, como estaba antes, vamos. Entonces, seguimos en lo mismo, se la siguen llevando las empresas de siempre, porque las carreteras no se sacan como yo te estoy diciendo, las carreteras se sacan así y se las lleva una empresa grande y esa empresa grande lo hace todo. Aunque la ley me dice, no, hazlo por lotes, pero no se hace. ¿Me explico? Porque tiene Claro, mucho no sé, más, como en la más práctica trabajo. había visto que lo hacían las típicas, yo que sé, las típicas empresas de estas gigantes como la de Florentino, pues pensaba que era así, que luego se dividía, pero Claro, a ver, y para la administración eso es lo mejor. Lo que pasa es que la ley no solo piensa en la administración, la ley, esta ley como novedad que está haciendo, pensar en la sociedad y en la sociedad que es mejor, que haya una Florentino muy grande o que haya muchas pymes con trabajo. Lo segundo, lo mejor para la sociedad es que haya muchas pymes con trabajo. Entonces, por eso persigue esto, la ley, pensando más en la sociedad. Lo que pasa es que ahora estamos en un cambio, en un momento de cambio donde está, a ver si se consigue, pero vemos al menos la filosofía de la ley, aunque no esté consiguiéndolo en todo lo que pretende, pero vale. También se hacen contratos en lotes, pero no como la ley pretendía que se hiciera, ¿no? Que fuese la regla general. Se hará un 90-10. 90% no lotes y 10% en lotes. Y la ley pretende que sea al revés, que sea un 90 en lotes y un 10% en no lotes, pero si antes era un 99-1, pues hemos cambiado un poquito, no mucho, pero un poquito, de 99-1 a 90-10, pero no es lo que la ley quiere más. Sí, me explico con esto que estamos viendo, o sea, se me va siguiendo, como lo veis, contratos, ¿lo veis muy complicado? Bueno, pues nada, iremos poco a poco, hombre, esto va aumentando tal, pero como vamos despacito, no vamos a pasar de un día a otro a una gran complejidad. Entonces, la clase de hoy al menos es eso, ir comprendiendo lo que aquí se va explicando. O sea, que no se comprende, me lo decís, ¿vale? Porque más que tal, quiero que se comprenda. Venga. Julián, una pregunta rápida. Tú, sobre el documento que hemos impreso, ¿recomiendas que lo leamos? O sea, que lo veamos ya o esperamos a verlo sobre la marcha contigo. ¿Qué documento? Dices, ¿el de la interventora? ¿El de Sí. centro de página? No. O sea, si lo veis por vuestra cuenta no vais a enterar de nada. Con lo cual es un tiempo invertido que el tiempo que tal, para enterarte de una cosita, no merece la pena. Entonces, ¿qué me miraría yo de contratos? ¿Por dónde empezaría? Empezaría por un trabajo de memorización respecto del esquemita que os he dado, verde y azul, y de repasarme este documentito de novedades, ¿vale? Para ir repasando lo que es un poder adjudicador, las novedades. Entonces yo no me metería con el otro porque el otro, a ver, que se atreva, no le voy a decir que no, pero no va a ser muy eficiente ese tiempo, María, porque ya te digo que no merece la pena invertir ahí un tiempo y un esfuerzo para algo que luego se va. Lo mismo, en clase os digo que no es importante y te has estado ahí viendo en un epígrafe algo que crees que es importante y no lo es. Entonces, yo empezaría por memorización de los 4 libros y tal, y el documento de novedades. ¿Vale, María? Julián, ¿y estas novedades? ¿Hacemos un estudio memorizándolas o de pasada de que van y saber un poco? De pasada, como yo lo estoy contando aquí en clase.
Ni menos ni más. O sea, si yo he explicado lo que es el cuarto paquete, hay que saber lo que es el cuarto paquete. Vale. Si yo estoy contando los principios, o sea, todo lo que estoy contando, eso es lo que yo me repasaría. Si hay cositas más en detalle que yo no cuento, de momento no entréis, pero sí que me repasaría esto que estamos viendo, ¿vale? Vale, vale, vale. Gracias. A ti. Si veis el siguiente epígrafe, dice, se añaden nuevos procedimientos de adjudicación y se suprimen otros. Bueno, ¿cuál se añade? Bueno, ¿qué van a ser procedimientos de adjudicación? Bueno, ¿qué hacen los poderes adjudicadores? ¿Por qué se caracterizan? ¿Por qué? Por tener que seguir un procedimiento establecido por una ley. ¿Para qué? Para conceder una... Para adjudicar una adjudicar, contratación. eso es, para adjudicar un contrato. Pues esos poderes adjudicadores, a la hora de adjudicar, van a tener que seguir un procedimiento de adjudicación. ¿Dónde están los procedimientos de adjudicación, Inma? ¿En qué parte de la contratación? Sí, la primera parte hemos dicho que se llama preparación, licitación y adjudicación. La segunda, ejecución, efecto, cumplimiento, extinción. Vale, Pues, sí, es la primera. en la primera. Vale, pues como podéis imaginar, estos procedimientos de adjudicación solo son para poderes adjudicadores, administraciones públicas y PANAP. Y hay 5. Yo ahora simplemente os voy a decir la lista para deciros cuál es el que se añade nuevo. Simplemente os doy la lista para que os empiece a sonar, pero no vamos a entrar porque ya entraremos en su momento, ¿vale? Porque esto ya estamos hablando de entrar en procedimientos administrativos. El primero es el procedimiento, estos son, lo podemos llamar procedimientos de adjudicación. Cuadro de procedimientos de adjudicación con la nueva ley. Y son 5. El primero, procedimiento abierto. El segundo, procedimiento restringido. Pongo una línea, porque estos dos son los procedimientos de adjudicación ordinarios. Y los pongo en otro color, los otros 3 que voy a decir ahora son procedimientos de adjudicación especiales. El 5 lo pongo de otro color porque es el nuevo. Entonces, el tercero se llama procedimiento negociado. Ya existía. El cuarto, procedimiento de diálogo competitivo. Y el quinto, que es el que introduce la nueva ley, es el procedimiento de asociación para la innovación. Para la innovación. De tal forma que de aquí, pues que os vayan sonando estos nombres. Los ordinarios van a ser el abierto y el restringido, y los especiales, 2 antiguos y 1 nuevo, procedimiento negociado, procedimiento de diálogo competitivo y procedimiento de asociación para la innovación. Vale, y otra novedad, estos ya existían, o sea, estos 4 ya existían, pero lo que no existía dentro del abierto, que también lo pone ahí en el documentito, es que el abierto ahora son 3 modalidades. El abierto normal, sí ya existía, pero se han creado el abierto simplificado. ¿Os acordáis de la tramitación simplificada? Pues eso es una especie de, vamos, eso viene de la tramitación simplificada de la ley 39. Entonces tenemos el abierto simplificado y el abierto súper simplificado o simplificado sumario. Puede venir de las 2 formas, ¿eh? Súper simplificado o simplificado sumario. Y esto es nuevo, no existía. Entonces, nuevo es lo que viene en azul. Divide el abierto en 3 procedimientos
tres modalidades dentro del abierto y crea un nuevo procedimiento llamado Asociación para la Innovación. A mí el caso práctico, ¿de dónde me va a venir? ¿En qué procedimientos de adjudicación me van a venir en el caso práctico? Pues estos dos, ¿vale? Me va a venir el caso práctico, siempre el caso práctico va a ir de algún procedimiento ordinario, porque esto ya veremos que es muy especial. Yo me he tirado 12 años trabajando en contratación y nunca he hecho ninguno de estos. Bueno, de estos por supuesto, porque ni siquiera sé si se ha hecho en algún ministerio todavía, pero esto es muy excepcional y ya veremos cuando los estudiamos que es muy excepcional y en casos muy puntuales. Luego, el 95% de la contratación que hacen las administraciones es por alguno de estos dos, de los ordinarios, abierto o restringido. ¿De qué va a ir el caso? De estos dos. Vale, sigo a otra novedad. Vale, búsqueda de la simplificación en la contratación. Bueno, esto por un lado, bueno, aquí mira, búsqueda, aquí te habla de los dos, ¿veis? Simplificado y súper simplificado, es una forma de simplificar. Y luego los nuevos umbrales en los contratos menores. El contrato menor es una figura muy utilizada, muy preguntada y que la estudiaremos en profundidad, pero simplemente os digo que ¿qué son contratos menores? Y contratos menores son los que por importe, que no supere estos importes que os voy a decir, se pueden realizar pues muy sencillamente, ¿no? El procedimiento va a ser muy simple, ya lo veremos en su momento. Entonces ahora el contrato menor tiene los siguientes importes. Obras inferior a 40.000 euros, suministros y servicios inferior a 15.000. Nótese que no hay concesiones, no existen modalidad de contrato menor en concesiones, solo en contratos ordinarios. Entonces tenemos que un contrato de obra es menor cuando sea inferior a 40.000 euros. Ojo, 40.000 euros exactos ya es un contrato ordinario. 39.999,9 es un contrato menor. ¿Vale? Suministros y servicios, 14.999 es menor, 15.000 ya es ordinario. Entonces, apuntáis esto, inferior a estos umbrales, inferior, ¿vale? Ya veremos el régimen de contratos menores, que es bastante sencillito, pero muy importante. Otra novedad es que ahora la contratación debe ser íntegramente electrónica y todo se va a hacer a través de la plataforma de contratación. Bueno, la plataforma, os lo pongo ya aquí por primera vez, si ponéis ahí las plataformas de contratación del sector público, es esta. ¿Veis? Aquí si uno quiere ver licitaciones, cuando vosotros estéis trabajando entraríais por aquí no podemos entrar porque me pediría este de funcionario, que te registres como funcionario. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí es para si eres empresa y quieres tu perfil, pues modificarlo, junto estas dos, y aquí es para ver las licitaciones, ¿no? Entonces, aquí están todas las licitaciones de todas las administraciones públicas. Y se hace aquí todo electrónicamente. ¿Por qué os estoy enseñando esto? Pues porque ya os digo que aquí se tramita todo, se presentan las ofertas por aquí, se abren los sobres por aquí, se hace todo por aquí, derivado de este puntito, que todo tiene que ser electrónico. ¿Vale? Bueno, esto ya lo veremos, gran modificación del recurso especial, se ha reformado bastante, pero veremos cómo está en su momento. Y nuevos órganos de control. Nuevos órganos de control. Hay dos nuevos órganos. Voy a hacer lo mismo que con los procedimientos de adjudicación. Os pongo el nombre, que me vayan sonando el nombre y ya los veremos en su momento, ¿no? Entonces, cuando estéis aquí en el esquemita y os vayáis estudiando los libritos y después de los libritos los títulos y después de los títulos capítulos, pues veremos
que hay lo que se llaman órganos consultivos. No se aprecia aquí porque lo tapo yo con la foto, con mi imagen, pero no sé si lo tenéis ahí en papel, veis que dentro que pone órganos competentes se clasifican en 4 tipos. Órganos de contratación, órganos de asistencia, órganos consultivos y remisión al Tribunal de Cuentas. Bueno, pues órganos consultivos, esto cuando ya os hagáis vuestro esquemita, en pequeñito los podríais poner aquí las siglas cuando proceda. Os digo cómo se llaman. Son 4, 2 antiguos y 2 nuevos. Entonces pongo aquí 2 antiguos que ya existían y siguen existiendo, y pongo aquí en otro color los nuevos que se crea por esta ley, y 2 nuevos. Los antiguos, pues tenemos que son la Junta de Contratación, perdón, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Repito, Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Dependiente de esta, existe otro que se llama Comité de Cooperación en materia de contratación pública. Comité de Cooperación en materia de contratación pública. Y los 2 nuevos son la famosa, esto nos va a salir bastante a lo largo de la materia, OIRSCON, que es Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por sus siglas OIRSCON, es decir, O-I-R-S en mayúscula y con en minúscula, C mayúscula o N minúscula, significa Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Y dependiendo de esta, la ONE, Oficina Nacional de Evaluación. Bueno, pues aquí veis, aquí están las 2 nuevas. Nuevos órganos, esta es la OIRSCON, esta primera, y la segunda, que depende de la anterior, la ONE, Oficina Nacional de Evaluación. No, de momento ni siquiera hace falta que os estudiéis eso que pone ahí, porque ya lo veremos en su momento. Simplemente que os vaya sonando el nombrecito. Apoyo a las pymes. Esta ley quiere apoyar a las pymes. ¿Qué os dije yo? La principal medida de apoyo a las pymes, ¿cuál era? Lo de la división en lotes. Pues por aquí tiene que venir. Mira, aquí viene. Yo me quedaría solo con esto. La división en lotes pasa a convertirse en la regla general. Su no aplicación requiere motivación. Antes requería motivación su aplicación y ahora lo que requiere motivación es su no aplicación. Pero es que como es tan fácil motivarlo, pues se sigue no haciendo, ¿no? Motivación, pues no se divide en lotes porque es mejor no dividirlo para la correcta ejecución del contrato. Y ya está. Entonces, claro, esto hace que pierda bastante. Bueno, aspectos sociales claves como carácter estratégico. Quedaros con esta expresión de carácter estratégico, que como os dije, es una de las novedades de esta ley, ¿no? Que tiene carácter estratégico para incidir en la sociedad. Y bueno, y quedaros con... Bueno, es que esto lo vamos a ver ya en el propio documento. Esto lo vamos a ver en el propio documento. Yo creo que hoy lo vamos a empezar. Y según avancemos, cuando después de estudiar lo que yo os estoy diciendo, leáis esto esto lo comprenderéis. Es que ahora si lo leéis, pues os vais a quedar un poco igual, ¿no? Pero se incluye, veis, por primera vez se incluye el riesgo operacional, se define. ¿Y el riesgo operacional qué era? ¿O para qué es? Para diferenciar entre concesión de servicio y
Muy bien, pues entonces ahora la directiva, ¿y cuál lo incorporará? ¿La 23 o la 24? La de concesiones, la 23. Entonces la de 23 te dice, introduce este concepto, te explica lo que es, ¿ves? Se incluye el riesgo operacional, posibilidad de que el concesionario no recupere las inversiones realizadas ni cubra costes. De ahí que yo os dije que si la administración le cubre costes, ya no hay riesgo operacional. Otro epígrafe es que como a esta ley le preocupa la corrupción, os digo una de las cosas por la que se filtraba mucha corrupción, y son las modificaciones de los contratos. ¿Dónde creéis que van a estar las modificaciones? ¿En la primera parte o en la segunda parte? En la segunda, ¿no? Yo en la primera adjudico. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes se guardaban muy bien las formas en la primera parte, yo adjudicaba el contrato y luego por la vía de la modificación hacía lo que me daba la gana. Véase un ejemplo, yo no estoy acusando a nadie, pero véase un ejemplo, el tranvía de Parla. El tranvía de Parla se adjudicó por un importe y finalmente el precio del contrato fue como 5 o 6 veces más por lo que se adjudicó. Entonces, claro, ¿de qué me vale si yo tengo las formas, adjudico el contrato a la empresa A por 5 y luego resulta que una vez adjudicado, pues en lugar de 5 se lo doy por 15? ¿Me explico? Entonces ahí ya vía modificación o puerta de atrás, pues se podía. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ley restringe mucho la figura de las modificaciones y te dice que cuando supere ciertos límites el contrato se tiene que resolver y sacar una nueva licitación. Es una de las figuras que más preguntan en los casos prácticos, lo han preguntado siempre, la figura de las modificaciones, y ya veremos, hay de 2 tipos y ya veremos en su momento. Esto de entidades locales me da igual y ya con esto hemos terminado.